Un saludo muy especial para todos aquellos que en este momento están escuchando esta palabra del Evangelio. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos y hoy estamos en el capítulo 8, versos 34 al 38. Así es que vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice. Dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Oremos. Padre, nos acercamos en esta hora delante de ti y de tu palabra, de manera, Señor, humilde, para que tú seas, Señor, revelándonos tu voluntad, para que sea, Señor, abierto nuestro entendimiento, para que la luz del Evangelio ilumine cada rincón de nuestro ser. Rogamos a ti, Señor, para que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser y esta palabra del Evangelio produzca fruto abundante en cada uno de nosotros. Te damos gracias, lloramos y pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Después de la gran confesión que el apóstol Pedro había hecho acerca de Jesús, que era el Mesías, el Hijo de Dios, como vimos en los versículos anteriores a este pasaje, este texto aquí es como esa joya de una corona para el cual el resto de Marcos pues, nos proporciona un escenario adecuado. Y precisamente en este momento es cuando el Señor Jesucristo mismo, el evangelista divino, invita a todos los pecadores a aceptarle en fe salvadora y a seguirle como sus discípulos. El cristianismo contemporáneo está lleno de trivialidades centradas en el hombre que quieren hacerlo sentir bien, mientras que el evangelio predicado por Jesús fue realmente un llamado a la abnegación, al sufrimiento y a la rendición absoluta. Los falsos evangelios atraen a las personas con promesas de prosperidad material, promesas de sanidad física, éxito terrenal, subir la autoestima y un modo de vida fácil. Y vemos cómo el verdadero evangelio, el evangelio del Señor Jesucristo, le da un golpe mortal a todas estas falsificaciones. Veamos aquí cómo el Señor Jesús llama a sus seguidores al quebrantamiento humilde, a una vida de sacrificio personal y a una disposición de soportar dificultades por causa de Él y por causa del Evangelio. Démonos cuenta que este es un sermón muy corto, pero es un sermón fundamental, donde el Señor Jesús habla de manera contundente sobre el carácter de la fe que salva realmente y el costo mismo también del discipulado. Ahora, este pasaje se habla o se relata en los 13 evangelios sinópticos. El mismo Señor Jesucristo, cuando ya había él enviado a los 12 discípulos a predicar por toda Galilea, les había hecho algo similar que encontramos allí en Mateo, capítulo 10, versos 37 al 39, donde dice así la palabra del Señor: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará.
Y después, en otra ocasión posterior, el Señor también retó de igual manera a una gran multitud a que considerara realmente el costo de seguirlo a Él. Y lo vemos allí en Lucas capítulo 14, versos 27 y 28, donde dice así la palabra del Señor. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? De tal manera que el evangelio que el Señor Jesucristo predicó no fue una apelación a las necesidades sentidas de las personas, ni fue tampoco un mensaje de creencia fácil. Su llamado fue una entrega total y a un compromiso sin reservas para con Él. Muy bien, miremos el verso 34 del capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Dice así la palabra del Señor. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Después de que el Señor Jesús explica a los apóstoles de que Él iba a morir, dice la palabra que Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y comenzó a revelar que cualquiera que quisiera ir en pos de Él enfrentaría sufrimiento, enfrentaría persecución. Los apóstoles ya habían experimentado el costo de dejar a sus familias, dejar sus hogares, sus ocupaciones para seguir a Jesús. Y vemos la afirmación que el apóstol Pedro hizo allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 28 al 30, donde dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. De tal manera que la enseñanza que el Señor Jesús les da en este pasaje de Marcos, pues refuerza el compromiso absoluto que los discípulos tenían para con el Señor Jesucristo. Ahora, para las personas que estaban en la multitud, que no eran creyentes, estas palabras de Jesús, de venir en pos de mí, pues incluían una invitación a poner su fe completamente en Él y unirse a los discípulos. Ahora, hacer esto pues les costaría todo. Y el Señor deja bien en claro que la verdadera fe que salva pues se caracteriza por negarse uno a sí mismo, tomar la cruz y obedecerlo, seguirle sumisamente. Démonos cuenta aquí que el Señor está diciendo, niéguese a sí mismo. Eso de negarse a uno mismo es algo bien interesante. Dice la palabra que quien desea seguir a Cristo, lo primero que debe hacer es negarse a sí mismo. Ahora, el verbo que aquí se utiliza de niéguese, negarse, es del griego aparneomai, que es un término fuerte que significa no tener relación con o repudiarse por completo. Esta misma palabra se usa para describir la negación de Pedro que hiciera de el Señor Jesús y la negación que Cristo hará en el cielo a quienes lo nieguen delante de los hombres. Ahora, lo que el Señor nos está planteando aquí es que quienes deseaban seguirle, pues deberían estar dispuestos a negarse, a renunciar a todo por causa del Señor Jesús, pues deberían abandonar tanto su justicia propia, su propio pecado, y someter todas sus ambiciones, todas sus intenciones, todos sus anhelos a Él. Ahora, dentro de esta misma afirmación del negarse a uno a sí mismo, está la afirmación de que el pecador pues no puede entrar
al cielo o ganarse la entrada al cielo más bien por medio de esfuerzos propios o de logros religiosos. Para la multitud que estaba aún atrapada en ese legalismo de los fariseos y de los escribas, pues ese llamado a negarse a sí mismo pues fue prácticamente una orden de abandonar ese sistema apóstata, esa fachada exterior de obras de justicia e hipocresía. Y ese fue pues el mismo mensaje que el Señor Jesús predicó allí en el Sermón del Monte, cuando Él insiste en que la salvación se concede a los que son realmente pobres de espíritu. O sea, es decir, a quienes reconocen su bancarrota espiritual delante de un Dios santo. Ahora, la gracia no se extiende a aquellos que creen que están sanos, que no necesitan nada, sino a aquellos que saben que están enfermos. Recordemos que no fue el fariseo que estaba allí orando, que se sentía seguro de sí mismo, a quien el Señor Jesús declaró justo. No, sino fue ese recaudador de impuestos, ese pecador que avergonzado no ni siquiera alzó su rostro allí delante del Señor, sino que confesó su pecado, que se confesó indigno, que clamó pidiendo misericordia. Ahora, todos los oyentes del Señor Jesús pues debían reconocer que ellos no merecían el favor de Dios por medio de esa conformidad externa a los rituales, a las tradiciones del judaísmo. Ellos no pudieron guardar la ley de Dios a la perfección y lamentablemente pues no alcanzaron la norma de Dios en cuanto a la perfección y por tanto pues merecían la condenación divina y la muerte eterna. Como lo dice allí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, verso 23, donde dice así la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y nuevamente en el capítulo 6 de Romanos, verso 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De tal manera que estas personas podían ser salvos solo si rechazaban los esfuerzos propios como indignos y se aferraban al don del Señor, a la gracia de Dios. Cuando creían en las palabras del Señor Jesucristo, eran justificados por medio de esa fe en Cristo. Como lo sigue diciendo allí Romanos capítulo 3, verso 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. El mismo apóstol Pablo, cuando tuvo ese encuentro con el Señor, él condenó sus antiguas buenas obras como fariseo y las calificó de inútiles. Veámoslo cómo lo afirma él allí en Filipenses capítulo 3 del verso 3 al 8. Dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día,
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y según lo declara Pablo, la verdadera justicia no es la propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, como lo dice aquí en este mismo texto, el versículo 9 de Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. De tal manera que cuando el pecador se niega a sí mismo, es cuando abandona su autosuficiencia, la confianza que tiene en sí mismo y depende única y exclusivamente del poder y de la misericordia de Cristo para poder ser salvo. De la misma manera, ese llamado del Evangelio a negarse a uno mismo, pues también requiere arrepentirse del pecado, de toda ambición egoísta. Y el Señor lo afirma allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 32, donde dice así la palabra del Señor. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, quienes siguen al Señor Jesucristo lo deben hacer según las condiciones de Él, no las condiciones de ellos mismos. Deben estar dispuestos a renunciar a su antigua manera de vivir, volverse de toda falsedad, de todo engaño, volverse a Dios. Como lo manifiesta el apóstol Pablo allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, donde dice así la palabra del Señor. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. De igual manera también deben abandonar los antiguos hábitos de su carne pecadora. Como lo menciona el apóstol Pablo allí en su carta a los Efesios en el capítulo 4, verso 22, donde dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y de igual manera en la carta a los Colosenses en el capítulo 3, verso 5, donde dice así la palabra del Señor, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Así que todo lo que antes se amaba, ahora tenía que ser rechazado. Como lo menciona el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 2, versos 15 al 17, donde dice así la palabra del Señor. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y al dejar todo esto, ahora nuestros afectos y nuestro amor debe estar totalmente centrado en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que mis queridos hermanos y amigos, el seguir a Cristo no solo es una decisión de aceptarlo como el Salvador de sus vidas,
sino que implica someterse de todo corazón a Él como el Señor. De tal manera que en el momento en que la persona se somete a ese señorío de Cristo, lo acepta como Salvador, lo reconoce como ese Salvador, ¿sí? Aquellos que antes eran esclavos del pecado son transformados en esclavos de la justicia, como lo dice allí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versos 17 al 18. Dice así la palabra del Señor: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y nos convertimos también en siervos del Señor Jesucristo, como lo menciona allí el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, verso 16, donde dice así la palabra del Señor: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahora, en esta vida transformada, tanto los propósitos y la voluntad llegan a ser dominantes en sus vidas. ¿Cuáles propósitos? Los propósitos de Dios y la voluntad de Dios. En el Padre Nuestro, una de las expresiones que se manifiesta es: hágase tu voluntad. De tal manera que cada uno de nosotros debemos hacer la voluntad de nuestro Padre. Ahora, la palabra de Dios comienza a ser un instrumento poderoso en la vida de ese nuevo creyente. La palabra de Dios va a traer orden, va a manifestar la gloria divina, porque a través de ella podemos conocer realmente nosotros a nuestro Salvador, que es revelado por medio de su Espíritu Santo. De tal manera que aquellos que han sido redimidos por Cristo pueden declarar, como alguna vez lo declaró el apóstol Pablo con toda certeza. Allí en Filipenses 1:21 él dice: para mí el vivir es Cristo. Y de la misma manera lo expresa allí también en Gálatas capítulo 2, verso 20, donde dice así la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien, en este mismo capítulo 8, verso 34, el Señor también hace otra declaración: tome su cruz. La persona pues que desea seguir a Cristo debe en segundo lugar tomar su cruz. Ahora, la cruz en la época de Jesús pues no era un símbolo sentimental, ¿no? Como hoy en día pues se ha convertido después de más de 2000 años de historia. Ahora, para aquellos que vivieron en el primer siglo, una cruz se entendía como un instrumento de ejecución. Es como hoy en día lo podemos hacer la semejanza como la silla eléctrica. Ahora, las cruces estaban diseñadas para prolongar la agonía de la muerte durante el mayor tiempo posible. O sea que eran instrumentos de tortura, instrumentos de vergüenza y finalmente de ejecución. Y estas crucifixiones pues estaban reservadas para los peores malhechores, para los enemigos del imperio. Y la costumbre pues de los romanos es que crucificaban a sus víctimas a lo largo de caminos, lo hacían de manera pública
para recordarles a todos los que pasaban por esos caminos qué les sucedería a quienes pues desafiaban la autoridad del César. Hay algunos que han calculado que en esta época en que vivió el Señor Jesucristo, hasta 30,000 judíos fueron crucificados. De tal manera que cuando el Señor Jesucristo usó la cruz para explicar el costo del discipulado, su audiencia sabía exactamente a lo que él se estaba refiriendo. Ahora, aquí la enseñanza de Jesús era que quienes deseaban ser verdaderamente discípulos de Él, en lugar de estar buscando la prosperidad y la comodidad, pues deberían estar dispuestos a soportar persecuciones, a soportar el rechazo, a enfrentar dificultades, aún hasta el martirio por el mismo nombre de Cristo. De tal manera que seguir a Cristo era como embarcarse en una senda de adversidades y de maltrato. Y el Señor más tarde se lo explicó a sus discípulos. Podemos verlo allí en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, versos 18 al 21, donde dice así la palabra del Señor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Así que el verdadero creyente, aquel que es el seguidor fiel del Señor Jesucristo, tendrá un amor tan grande y tan profundo por Él, que incluso la muerte no será un precio demasiado alto por el gozo eterno de estar permanentemente con Él. Ahora, es inevitable que todos los creyentes sufran en algún grado, porque el mundo aborrece a quienes pertenecen a Cristo. El apóstol Pablo lo afirma allí en su carta, en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 12, donde dice así la palabra del Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, tomar la cruz, pues es una metáfora para que nos dice que debemos estar dispuestos a pagar cualquier precio por el regalo glorioso de la vida que el Señor Jesucristo ofrece, la vida eterna. De tal manera que una verdadera conversión hace que la persona vea al Señor Jesús y a esa esperanza del cielo y de la vida eterna como algo tan valioso que realmente ningún sacrificio que se haga aquí en la tierra va a ser demasiado grande. El apóstol Pablo se lo explica a los hermanos de Corinto, allí en 2 de Corintios, capítulo 4, versos 17 al 18, donde dice así la palabra del Señor: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, los verdaderos discípulos de Cristo son aquellos que están dispuestos a sufrir por causa de su nombre. No todos los que han hecho una declaración por Cristo son realmente sus discípulos. Lo podemos ver allí en el capítulo 4 de Marcos, versículos 16 al 17, donde dice así la palabra del Señor. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales.
Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Así es que los que soportan las pruebas, los que soportan las dificultades en el nombre del Señor Jesucristo, son aquellos que realmente demuestran que son auténticos discípulos de Cristo. En tercer lugar, el Señor nos está pidiendo, está demandando de sus discípulos una total obediencia. Aquí la palabra sígame viene de una palabra griega que es akolouteo, y ese es el mismo verbo que se encuentra allí en Juan 10:27, donde el Señor Jesucristo describe a los creyentes como su rebaño. Dice ahí la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. De la misma manera que las ovejas se someten a la voz de su pastor, siguen la voz de su pastor, de igual manera los verdaderos discípulos del Señor Jesucristo se deben caracterizar por esa amorosa obediencia hacia Él y hacia su palabra. Y el mismo Señor Jesucristo se lo explicó a un grupo de judíos allí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31, donde dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en repetidas ocasiones el Señor reiteró que era necesario una obediencia total y continua a Él y a su palabra. Incluso la noche anterior a su muerte, allí en el aposento alto, cuando el Señor estaba con sus discípulos, Él les hace un recordatorio de esto. Y Él les dice así, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el verso 23 también dice: y el que me ama, mi palabra guardará. Y en el capítulo 15, verso 14 también del Evangelio de Juan, dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. De tal manera que es evidente que el Señor Jesucristo consideraba que una vida de obediencia era necesaria y fundamental para aquel que lo iba a seguir, para aquel verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Esta no era una opción, no era algo negociable, era algo totalmente exigente. A través del Nuevo Testamento vemos que este es un hecho supremamente importante. Sabemos que la salvación de los creyentes no es por buenas obras. Las obras de estos nuevos creyentes, de estos que han sido salvos, son las buenas obras que el Señor ha preparado para aquellos que lo aman. De tal manera que esas buenas obras son el fruto del Evangelio. De tal manera que la obediencia es una prueba de fuego de la regeneración. Y el Señor Jesús lo menciona allí en Lucas capítulo 6, versos 43 al 45, donde dice así la palabra del Señor: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendivian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. También el apóstol Juan hace una explicación con respecto a esto, allí en Primera de Juan, capítulo 2, versos del 3 al 6. Donde dice así la palabra del Señor:
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que aquellos que viven en obediencia al Señor Jesucristo, pues son los que realmente están demostrando que son los verdaderos discípulos. Y por el contrario, aquellos que no se han arrepentido, aquellos que persisten en pecar, dan evidencia de que no pertenecen al Señor Jesucristo. Ahora, démonos cuenta que el negarnos a nosotros mismos, el tomar la cruz y el obedecer, no son obras que nos lleven a nosotros a la salvación. Estas se dan como consecuencia de haber creído en el Evangelio del Señor Jesucristo. Cuando ha habido arrepentimiento, hay un nuevo nacimiento, un regalo de parte de Dios. De tal manera que el Evangelio lleva como fruto la negación de nosotros mismos, el tomar la cruz, el obedecer a Cristo. De tal manera que hay una transformación en el corazón de aquellos que el Señor salva, les da un nuevo corazón. Así que por ese amor al Señor y como fruto del Evangelio, se niegan a sí mismos, soportan el sufrimiento, se someten de manera obediente a la palabra de Dios. Muy bien, continuemos con el verso 35, 36 y 37 de Marcos capítulo 8. Dice así la palabra del Señor: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Démonos cuenta que aquí el Señor Jesucristo usa una paradoja para exponer la naturaleza de lo que es el verdadero discipulado. Porque todo, dice la palabra, el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Ahora, aquellos que no están dispuestos a rendir sus vidas al Señor Jesucristo y en lugar de eso elegir aferrarse al pecado, a esas ambiciones egoístas, a buscar la aceptación del mundo, pues un día perderán sus almas en la muerte eterna. Pero todos aquellos que están dispuestos a abandonar todo por el nombre de Cristo recibirán la vida eterna. Ahora, Jesús no estaba sugiriendo que toda forma de sacrificio personal tiene valor espiritual o eterno, sino tan solo aquello que se hace por causa de Él y por causa del Evangelio, las obras que Él preparó de antemano para cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo ilustró este paradójico principio de salvar la vida perdiéndola y perder la vida por causa del Evangelio y de Cristo para ganarla, con dos parábolas que se encuentran allí en Mateo capítulo 13, versos 44 a 46, donde dice así la palabra del Señor: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vemos que todo verdadero creyente, todo verdadero discípulo del Señor Jesucristo es el que está dispuesto a renunciar a todo para ganar a Cristo
y la salvación que solamente Él provee. En el verso 36 de Marcos 8, el Señor ahora plantea dos preguntas. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea que obtener todas las riquezas, el respeto, todos los honores, aún honores religiosos que esta vida puede ofrecer, pero morir separado de Cristo es ser eternamente pobre y por ende eternamente condenado. Todo lo que hay en el mundo es pasajero. Ahora, el mundo y todo lo que hay en el mundo es pasajero. Como dice un adagio popular, nada es eterno en el mundo. De igual manera también el apóstol Juan, allí en su primera carta, en el capítulo 2, verso 17, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora el mundo será también consumido por fuego, como dice el apóstol Pedro allí en su segunda carta, versos 3 al 12, donde dice así la palabra del Señor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero ¿qué pasará con los verdaderos discípulos de Cristo? Vivirán para siempre, recibirán el regalo de la vida eterna. Y tristemente, hay mucha gente, hay mucha humanidad perdiendo la vida eterna por unos cuantos años fugaces de autocomplacencia en esta vida. Y es una realidad que es la mayoría de las personas las que se están perdiendo. El mismo Señor lo dice allí en Mateo capítulo 7, verso 13, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. En otra ocasión, el Señor también ilustró esta verdad con una parábola acerca de un rico insensato que solamente pensaba en el presente, pero que no planificó para la eternidad. Allí en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, del verso 16 al 21, dice así la palabra del Señor. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Vemos que entonces ganar al mundo entero, pero rechazar a Cristo, es perder nuestra vida en el infierno. Pero renunciar a todo lo que este mundo nos ofrece por seguir a Cristo es ganar todas las riquezas eternas, es poder disfrutar de la vida eterna. Muy bien, continuamos con el verso 38 del capítulo 8 de Marcos. Dice así la palabra del Señor. Porque es el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora,
El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Recordemos que el propósito de la primera venida del Señor Jesucristo fue precisamente sufrir y morir en la cruz como el único sacrificio aceptado por Dios por el pecado del hombre. Pero en algunas ocasiones también el Señor Jesús les recordó a todos aquellos que estaban escuchando que vendrá un día futuro en que Él regresará como ese Cristo triunfante, como ese juez divino, y va a ser Él mismo, el Señor Jesucristo, el juez justo, quien determinará el destino eterno de toda persona. Por eso la palabra dice, porque el que rechaza a Cristo, que es avergonzarse de Él y de sus palabras, pues será rechazado por el Señor en el día del juicio. Y aquí la palabra avergonzarse significa despreciar, rechazar o negarse a aceptar. De tal manera que las únicas personas que serán salvas son aquellas que se avergüenzan de sí mismas, pero que nunca se avergüenzan del Señor Jesucristo. ¿Por qué digo que se avergüenzan de sí mismas? Porque todo pecador debería estar totalmente avergonzado por la maldad de sus pensamientos, por la maldad de sus palabras, por la maldad de sus acciones, por el orgullo, por la hipocresía, por la arrogancia que hay. Por eso es que el Evangelio llama a los pecadores a negarse a sí mismos, a abandonar el pecado, a abandonar su propia justicia. Los verdaderos discípulos del Señor Jesucristo se caracterizan por vidas quebrantadas, por vidas llenas de humildad, vidas que sufren, que padecen, vidas que han sido totalmente arrepentidas, vidas totalmente consagradas a Cristo. Pero aquellos que no han creído son aquellos que se han avergonzado de Él. Son aquellas personas que les encanta el pecado. No están dispuestos a aceptar ninguna clase de sufrimiento al seguir a Cristo. No ven la necesidad del Evangelio. Piensan que son justos en sí mismos. Piensan que son buenas personas. Piensan que pueden ganar el cielo mediante su propia justicia. Por esa misma causa, ellos encuentran que el Evangelio de la cruz es un mensaje ofensivo y ridículo para ellos. Aunque el Señor Jesucristo merecía todo el honor, la gloria y la adoración, fue rechazado por su propio pueblo. El apóstol Juan, allá en el Evangelio, capítulo 1, verso 1, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La nación de Israel, que había estado esperando por siglos la llegada de su Mesías, pero que cuando Él vino, desde los mismos dirigentes religiosos y el pueblo se avergonzaron de Él, lo rechazaron. Por eso es que el Señor Jesús se refiere a ellos como esta generación adúltera y pecadora. Y cuando el Señor aquí habla de generación adúltera, se estaba refiriendo a la prostitución espiritual. Habían cambiado al Dios eterno, al Señor Jesucristo, al Mesías. Habían reemplazado la verdadera religión con tradiciones humanas, con tradiciones muertas, con un legalismo superficial. A pesar de que la nación de Israel no adoraba ídolos físicos, pero sí tenía una religión farisaica que la habían convertido en un ídolo. Todo ese sistema rabínico de ceremonias, de tradiciones y de rituales externos fue convertido en un ídolo. Ahora, si alguien se avergüenza de Cristo en esta vida,
al igual que lo hicieron los líderes religiosos de aquella época en el tiempo del Señor Jesús. Mira lo que sigue diciendo el Evangelio: el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El Señor Jesucristo mismo declaró el aterrador final que espera a todos los que lo rechazan. Podemos verlo allí en Mateo capítulo 25, versos 31 al 46, donde dice así la palabra del Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Vendrá un día. Ese día, tarde o temprano, llegará, donde el rey, donde el juez justo se sentará en su trono y juzgará a toda la humanidad. Precisamente el profeta Daniel relata una poderosa visión de este juicio futuro. Vamos a verlo allí en Daniel capítulo 7, del verso 9 al 14. Dice así la palabra del Señor: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En este texto de Marcos, el Señor mismo utiliza
esa designación para sí mismo como hijo del hombre, hijo del hombre. Y el Señor relaciona directamente esta palabra hijo del hombre con esta visión de Daniel. O sea que en el cumplimiento de esta profecía, un día el Señor Jesús regresará como el rey y como el juez, y volverá a la tierra para establecer su reino sobre todo el mundo. Así que esa cruz será reemplazada por un trono real. Y ese día el Señor también destruirá a sus enemigos y los arrojará al fuego eterno. Ahora, el regreso de nuestro Señor Jesucristo es la bendita esperanza de los creyentes. Una promesa consoladora que con anhelo desean que se cumpla, porque disfrutarán plenamente de la promesa de la vida eterna. Pero mientras tanto, mientras está aquí sobre la tierra, el verdadero discípulo de Cristo no se avergüenza de él ni de su palabra. Ha abandonado el pecado. Ha abandonado sus esfuerzos personales por ser el salvo. Y ha aceptado totalmente y plenamente la obra del Señor Jesucristo por fe. Totalmente convencidos y con la plena confianza que a través de la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz, han sido perdonados y han sido redimidos. ¿Y cuál es la realidad? Pues la realidad es que el Salvador, el Señor Jesucristo, tampoco se avergüenza de ellos. Como el mismo Señor, a través de el escritor del libro de Hebreos, lo menciona allí en el capítulo 2, verso 11, donde dice así la palabra del Señor: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. De igual manera, en el capítulo 11, verso 16, la segunda parte dice: por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Ahora, mis hermanos, tenemos que estar totalmente seguros de que un día el Señor vendrá como juez. Un día habrá un juicio y será una realidad final y aterradora para los incrédulos, para aquellos que no han creído en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. La Escritura declara allí en Hebreos capítulo 9, verso 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. De tal manera que en este día todos aquellos que se negaron a abandonar su pecado, que confiaron en sus propios esfuerzos de justicia, que se creyeron justos en sí mismos, que se creían buenas personas, que se creían buenos religiosos, que no le hacían mal a nadie, todos aquellos serán eternamente condenados al infierno. Pero aquellos que obedecieron la invitación del Evangelio, aquellos que abrieron su corazón a las palabras del Evangelio, aceptaron, recibieron al Señor Jesucristo, su obra, aquellos que creyeron por fe en Él, aquellos que se humillaron y se arrepintieron, no serán avergonzados. Como lo dice el apóstol Pablo allí en el capítulo 9 de Romanos, verso 33. Dice: como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Al haber abandonado a este mundo, al haber renunciado al pecado de este mundo, por causa de Cristo,
vivirán con Él para siempre en el mundo venidero, como el mismo Señor Jesús lo prometió. Allí en Apocalipsis capítulo 21, verso 7, donde dice así la palabra del Señor: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Oremos, mis amados hermanos. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Una palabra, Señor, que nos reta. Una palabra que nos confronta, Señor, en nuestra propia vida. Nos confronta, Señor, con lo que realmente nosotros estamos viviendo y haciendo. Padre, anhelamos ser verdaderamente tus discípulos. Anhelamos, Señor, caminar contigo. Padre, gracias porque nos has dado el privilegio de poder creer en la obra del Señor Jesucristo, acogernos a ella con fe, Señor, y entender que solamente nuestra salvación está en Cristo, que solamente somos justificados por la justicia de Cristo, que solamente somos aceptados delante de ti por todo lo que el Señor Jesucristo realizó en la cruz, porque Él mismo entró al lugar santísimo, allí al tabernáculo celestial, al cielo, llevando su propia sangre para limpiarnos de nuestros pecados, para justificarnos, oh Dios, para redimirnos. Gracias por esa preciosa obra, Señor. Gracias, Dios. Yo clamo para que cada uno de nosotros podamos ser verdaderos discípulos tuyos, oh Dios. Para que cada uno en nuestra vida cotidiana podamos ir en pos de ti, Señor. Podamos negarnos a nosotros mismos, tomar tu cruz y seguirte, oh Dios. Que cada día tomemos, Señor, esa decisión ante los retos que nos presenta el mundo, ante la tentación que nos presenta el mundo. Padre, que podamos ser dignos de ser llamados discípulos tuyos, de ser llamados hijos tuyos. Señor, gracias por esa paradoja, porque cuando nosotros volcamos nuestra vida en ti, por causa de tu evangelio, realmente ganamos la verdadera vida, la vida eterna. Señor, pero cuando dedicamos nuestra vida, Señor, a este mundo, a los placeres de esta tierra, a los placeres de este mundo, a ganar, Señor, tantas cosas, realmente tarde o temprano, Señor, pagaremos el precio de esa locura. Seremos, Señor, condenados, perderemos nuestras vidas. Oh, precioso Dios, clamamos a ti, Señor, clamamos a ti y esperamos en ti. Gracias. Nuevamente hoy reafirmamos, tú eres nuestro Señor y Salvador. Tu palabra es, Señor, nuestra guía. Danos la fuerza, el poder de tu Espíritu Santo para poder, Señor, obedecer tu palabra, para poder caminar cada día en santidad, para poder agradarte a ti, Señor. Gracias, gracias por esa obra maravillosa de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por todo lo que Él ha hecho a favor nuestro y por todo, Señor, lo que tú sigues obrando en nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo basado en el Evangelio, santificándonos, Señor, regenerándonos. Gracias, Dios, porque nos estás formando cada día a la imagen de tu precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, Padre, te damos gracias por tu precioso evangelio, evangelio que salva, evangelio poderoso para salvación de todo aquel que en él cree. En esta hora te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén.